En este video voy a hablar sobre el Kelvin. ¿Qué es el Kelvin? El Kelvin es la unidad del sistema internacional que se emplea para medir la temperatura. La escala Kelvin es una escala termométrica absoluta ya que no tiene valores negativos. Es una de las 7 unidades básicas de temperatura. Desde la Conferencia General de Pesos y Medidas de 1967-68, realizada por la Oficina Internacional de Pesos y Medidas, su nombre es sencillamente Kelvin con K minúscula. Aunque mucha gente lo sigue llamando grados Kelvin, sin duda por influencia de los grados Celsius o Fahrenheit, que son los que utilizamos habitualmente, su nombre no es este. Historia. El Kelvin es una unidad de temperatura de la escala creada por William Thomson en el año 1848 sobre la base del grado Celsius, estableciendo que el punto cero en el cero absoluto, menos 273.15 Celsius, y conservando la misma dimensión. William Thomson, que más tarde sería Lord Kelvin, a sus 24 años introdujo la escala de temperatura termodinámica y la unidad fue nombrada en su honor. Desde el punto de vista etimológico, tenemos que establecer que Kelvin es una palabra que deriva del celta y que puede traducirse como río estrecho. Para hablar un poco de su vida y de cómo el Kelvin se creó, básicamente en 1847, Thomson conoce al creador del Joule en el curso de una reunión científica celebrada en Oxford. Por aquel entonces, este llevaba a cabo sus experiencias y presentaba el calor como una forma de energía, con lo que llegaba al primer principio de la termodinámica. Las ideas de Joule sobre la naturaleza del calor ejercieron efectivamente una considerable influencia en Kelvin y llevaron a este, en 1848, a la creación de una escala termodinámica para la temperatura de carácter absoluto y por lo tanto independiente de los aparatos y la sustancia empleada. Tal instrumento lleva el nombre de su inventor y es utilizado corrientemente en muchas medidas termométricas. En el campo de la termodinámica, Kelvin desarrolló el trabajo realizado por James Prescott Joule sobre la interrelación del calor y energía termomecánica, y en 1852 ambos colaboraron para investigar el fenómeno de que se conoció como efecto Joule-Thomson. Definición actual. Anteriormente se definía el Kelvin como la fracción 1 sobre 273.16 de la temperatura termodinámica del punto triple de agua. Y desde la Conferencia General de Pesos y Medidas celebrada en noviembre de 2018, se define a partir de la constante de Boltzmann a la que se ha dado un valor numérico exacto sin incertidumbre. La constante de Boltzmann relaciona la energía de un objeto individual con su temperatura. Es una herramienta indispensable en termodinámica llamada así en honor del físico austriaco Ludwig Boltzmann, uno de los pioneros en el campo de la mecánica estadística. Esa ciencia amplía la mecánica clásica newtoniana para descubrir cómo el comportamiento grupal de grandes colecciones de objetos se deriva de la propiedad microscópica de cada objeto individual. El efecto de esta definición es que el Kelvin es igual a la variación de temperatura termodinámica que da lugar a una variación de energía térmica KT de 1.380.649 por 10 elevado a la menos 23 Joule, coincidiendo el incremento en un grado Celsius con el de un Kelvin. Su importancia radica en el cero de la escala. La temperatura de 0K es denominada cero absoluto, que corresponde al punto en el que la molécula y átomo de un sistema tienen la mínima energía térmica posible. De Kelvin. El método de medición a 4 puntas, también conocido como método de Kelvin, es una técnica de medición de impedancia eléctrica que utiliza un voltímetro y un amperímetro para lograr mediciones más exactas de resistencia que al usar la técnica tradicional de medición a 2 puntas. El método de medición a 4 puntas es particularmente útil para la medición de resistencias pequeñas, ya que elimina las contribuciones de la resistencia de cableado y la potencialidad de contacto sobre la medición final de la resistencia en cuestión.
Es por esto que algunos ómetros de alta precisión se construyen utilizando circuitos similares. Además, el método de Kelvin también es utilizado, por ejemplo, en ciertos tipos de detectores de temperatura resistivos y en galgas extensiométricas para regular la pequeña variación en la resistencia de la componente debido a variaciones de temperatura. La determinación de la resistividad o conductividad de una muestra es de gran utilidad en muchos experimentos y aplicaciones industriales. La técnica de 4 puntos o método de Kelvin es uno de los métodos más comunes y útiles para este fin. Fue desarrollado originalmente por Lord Kelvin, más tarde perfeccionada por Frank Werner a comienzos del siglo XX, que la utilizó para medir la resistividad de muestras de tierra. En geofísica se la conoce como método Werner.